Oni-chan. Amigos, hoy les traigo una teoría de qué pasaría si Spider-Man se enfrenta a K-Pop Demon Hunters. Así que prepárense para la fiesta de las arañas. El Spider-Man 2099 atraviesa un portal multiversal llegando al universo de K-Pop Demon Hunters, encontrándose con nada más y nada menos que las Huntrix, diciéndoles que busca al Spider-Man de este universo, pero Rumi le responde que jamás escucharon algo sobre un araña hombre. Sin embargo, Miguel, muy enfurecido, le dice que de pronto, una explosión asusta a las Huntrix porque el portal del Spider-Man 2099 atrajo a la Mancha, un villano multiversal que busca destruir los universos. En ese momento, las Huntrix se unen para combatir a la Mancha en una pelea a gran escala, pero por supuesto es literalmente imposible hacerle algún tipo de daño. Así que la Mancha procede a lanzar portales donde Mira y Zoe desaparecen a otras realidades. Rumi sería la única en pie y cuando estaba a punto de atacar con su espada tendría un colapso que la deje inconsciente. La Mancha entra en la conciencia de Rumi y le muestra una visión de un posible futuro, donde se encuentra en su forma de demonio a punto de aniquilar a una señora ciega que protege una especie de red multiversal. Rumi despierta, pero por fortuna Miguel O'Hara usa el portal de su Gizmo para llevarla con él y escapar de la Mancha. Miguel y Rumi llegan a la Spider Society, aunque los demás Spideys no entienden por qué una popstar se encuentra en este lugar. Aunque por supuesto Miguel tenía que traerla a este lugar porque la Mancha logró identificarla y podría hacerle daño si permanece en su mundo. Sin embargo, Rumi le menciona que debe rescatar a sus amigas ya que fueron absorbidas por esos portales. Aunque en ese momento Miguel descubre que ella y sus amigas no son personas normales ya que usan una especie de magia que se manifiesta en sus canciones. Así que Rumi y Miguel hacen una alianza para ayudarse mutuamente. Miguel ayudará a Rumi a encontrar a sus amigas y Rumi lo ayudará a evitar el colapso multiversal de los Spider-Man. O sea que deben proteger la red de la vida y el destino, donde el núcleo de esa red es nada más y nada menos que Madame Web, la señora ciega que Rumi vio en su visión del futuro. Así que Miguel le dice a Rumi que su principal misión será atrapar a un Spider-Man rebelde que está provocando el desequilibrio de la red y su nombre es Miles Morales. Miles Morales escapa entre universos con el equipo de arañas rebeldes comandado por Gwen Stacy, ya que están en contra de las decisiones del Spider-Man 2099. Sin embargo, Miles y Gwen también buscan detener a la Mancha antes de que elimine todas las realidades donde existe Spider-Man, cuando de pronto la Mancha hace aparición para erradicar a los Spider-Man. Sin embargo, el equipo de Gwen inician un combate contra él, donde Spider-Punk, Spider-Man Noir, el Spider-Man de la India, Penny Parker, Spider-Bite y el Cerdo Araña logran persuadirlo con sus ataques. Mientras tanto, Peter B. Parker junto con Gwen y Miles intentan crear un plan para atrapar a la Mancha. Sin embargo, alguien ataca inesperadamente. De pronto, Gwen recibe un enorme impacto por nada más y nada menos que Rumi, quien señala a Miles diciéndole que lo llevará con él. Al mismo tiempo, Peter B. Parker trata de conversar con Rumi, pero el Spider-Man 2099 hace aparición e intenta neutralizar a Peter, mientras que Miles intenta escapar, pero Rumi lo somete, iniciando una pelea. Es así como Rumi ataca a gran velocidad con su espada, pero Miles esquiva sus ataques fácilmente, diciéndole que él no le haría daño a una señorita, pero Rumi le rompe su traje levemente.
Miles, algo asustado, se sorprende, así que procede a enredarla con telaraña, pero Gwen Stacy aparece y la ataca brutalmente, por lo que ambas, usando todo su potencial, se comienzan a pelear épicamente. Sin embargo, mientras los demás Spidey se pelean con la Mancha, este se descontrola y abre muchos portales para devolver a los Spideys a sus respectivos universos, pero en ese momento Miles Morales lo enfrenta para evitar que provoque un caos. De esta manera activa su energía para impactar a la Mancha con un Venom Shock que termina colisionando en una gran explosión. Mientras tanto, en la tierra de The Amazing Spider-Man de Andrew Garfield, un portal de la Mancha ha traído a Zoe a la ciudad de Nueva York. De pronto, el sentido arácnido de Spidey se activa, encontrándose con ella y dejándolo desconcertado al ver su apariencia, aunque trataría de ser amable. Pero Zoe no confía en él, así que procede a golpearlo con sus cuchillas de energía Hongmoon, haciendo que Spider-Man reciba el primer ataque, pero a pesar de esto, Peter le dice que no le haría daño a una señorita, así que intenta decirle que él no es una amenaza, pero Zoe sigue sin estar convencida y utiliza más de su energía para aniquilarlo, aunque por supuesto Spidey logra evitar cada ráfaga de golpe, hasta que por un momento piensa que la única manera de neutralizarla es con su propio poder, así que usando su telaraña la enreda con sus cuchillas, haciendo que la energía Hongmoon colisione para mandarla a dormir. Luego de un par de horas, Zoe despierta después de estar inconsciente en el laboratorio de Peter Parker, ya que Peter le dice que está buscando alguna manera de encontrar un portal que la lleve a su universo, porque evidentemente no pertenece a este mundo, por lo que Zoe le agradece y le pide disculpas por atacarlo, ya que lo último que recuerda es que un ser extraño lo transportó a este lugar. Miles Morales ha descargado su energía eléctrica, pero esto provocó que todos los Spideys queden inconscientes y los únicos en pie serían la Mancha y Rumi. En ese momento la Mancha manipula a Rumi, mencionando que al parecer en su universo creció sin sus padres. Sin embargo, él podría cambiar eso y llevarla a una realidad donde sus padres están con vida. Rumi, al escuchar esto, no sabe qué decir, ya que desde siempre deseaba conocer a sus padres. Así que la Mancha le responde que él cumplirá su deseo, pero para ello la llevará al núcleo de la red multiversal, ya que ella no es una villana y tampoco tiene sentido arácnido, por lo que el ser llamado Madame Web no sentirá su presencia, y lo único que tiene que hacer es usar su poder y desprender la cabeza de Madame Web. Rumi, al estar convencida, acepta el trato. En el mundo de K-Pop Demon Hunters, Baby Saya camina tranquilamente por las calles cuando de pronto escucha un ruido extraño, y sin entender qué está pasando, una araña radioactiva lo muerde, haciendo que pierda el control.